trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, otro trastorno de ansiedad especificado y otro trastorno de ansiedad no especificado. Entonces, el de ansiedad por separación, creo yo que no es tan difícil el identificar que es un trastorno de ansiedad por separación. Se puede dar antes se pensaba que solo se daba en niños, pero ahora se acepta que que se dé en niños, adolescentes y adultos. Mutismo selectivo tampoco cuesta identificar que una persona pueda tener mutismo selectivo. La fobia específica podría confundirse un poco con la agorafobia o con trastorno de ansiedad generalizada. Tal vez esos son los que dificultan un poco la fobia específica, no cuesta, creo yo, ¿verdad? Porque ustedes fobia específica van a entender que es el miedo específico, como su nombre le indica, a algo, a las arañas, al agua, no sé, tantas cosas. Ese es un miedo específico a trastorno de ansiedad. Sí se puede confundir con el trastorno de ansiedad generalizada y con la agorafobia, o la agorafobia con el trastorno de ansiedad generalizada. Pero esperemos aclarar esas confusiones que puedan existir. ¿Creen ustedes que que sí se les puedan confundir algunos trastornos acá? ¿O creen ustedes que no? Perdón, licenciado, no le escuché. Que si creen que les cueste que les cueste diferenciar un trastorno de otro, de este apartado, o no, o ustedes los ven claramente cuáles son sus características y sí entienden que son completamente distintos. Tal vez Bueno, la ansiedad social con la agorafobia, Lick. Sí, puede confundirse la ansiedad social con la agorafobia. No, gracias, Jonathan. Diferencias entre el miedo y la ansiedad. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. El miedo frecuentemente está asociado a actos de activación autonómica necesarios para la defensa o la fuga, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida. Entonces el miedo tiene es ancestral y es adaptativo. Pero como dice aquí, es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real, o sea que aquí faltaría la palabra inmediata. No está la palabra inmediata. Y la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Por eso en la Gestalt se habla de vivir hablando de sistemas de sistemas de psicoterapia. Por eso hay una técnica en salas y pensar en que después de la Semana Santa tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, eso me va a generar ansiedad. Entonces, la técnica de la Gestalt hace que yo me ubique en el aquí y el ahora y no en el futuro. La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. La ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. El miedo, la diferencia con la ansiedad es que el miedo, como es una respuesta emocional, también va a haber una acción. Va a haber una acción y por lo tanto va a haber una descarga. Mientras que la ansiedad, como es una respuesta futura, yo no puedo hacer más que seguir pensando en soluciones o en las no soluciones que van a haber. Y entonces el cuerpo no puede hacer esa descarga. Esas son algunas diferencias entre el miedo y la ansiedad.
El primer trastorno es el trastorno de ansiedad por separación, que es el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas con las que siente apego. Puede estar de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. No quiere quedarse solo ni hacer actividades en la presencia de un adulto. Pesadillas recurrentes sobre muerte, enfermedades, accidentes de las personas que no quiere que se alejen de él. Quejas físicas al separarse, vómitos, dolor de cabeza y estómago. Se resiste a ir al colegio y se preocupa excesivamente por el estado de salud de sus figuras de apego. Dificultad para dormir y necesita de un adulto cerca. Entonces, este diagnóstico, si ustedes leen un caso, van a dar rápido con el diagnóstico. Aquí no hay mayor. Entonces, en estos casos podemos pensar un poco en la solución. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una solución, un abordaje para un niño, una persona, un niño adolescente que tenga ansiedad por separación? Los coloco en esta situación y no sé, a veces ustedes como que no les gustaran este tipo de situaciones, pero porque tal vez ustedes sienten que como que uno les está dando una carga de la cual todavía o sea, ustedes me van a decir a mí, usted es el psicólogo, ustedes díganos, ¿verdad? Pero hago esto porque en la clínica llegan los pacientes y cuentan, y ustedes no saben de todos los trastornos o no trastornos, porque no todo puede ser trastorno, ¿verdad? Pero no saben ustedes qué clase, qué tiene la persona, y les cuenta su historia, y ustedes tienen que decirle algo. No le van a decir en ese momento un diagnóstico específico, no le van a dar un tratamiento específico, pero ustedes le tienen que decir algo, que es más o menos lo que les estoy preguntando aquí. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo abordarían? ¿Cómo abordarían un caso de estos? Pensando ya en un posible tratamiento. Todas las clases que han recibido, digamos, y que van a recibir, pues es para eso, para que ustedes tengan una especie de libros en la cabeza, de carpetas, y digan, vale, haría más o menos eso. Lick, por ejemplo, tal vez en la número 5, Sí, Evelyn. dificultades para dormir y necesita de un adulto cerca, podría ser colocarle una pequeña luz y quedarse tal vez un minuto o ir bajando el tiempo de quedarse dormido. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con mi nena, que ella me dice, venía a dormirme porque me cuesta dormir. Entonces, cuando ya veo que ella se está quedando dormida, me voy levantando de la cama lentamente y ya ella se queda sola, ¿verdad? Entonces, ir bajando el tiempo podría ser de dejar a ese niño solo, acompañarlo y luego ir reduciendo el tiempo de dejarlo solo. Podría en la número 5. Entonces usted abordaría, como son 5 características, digamos, abordaría característica por característica. Sí, es una idea, ¿verdad? Porque no tenemos ahorita un plan terapéutico, pero ya es una idea. Sí, porque depende, porque si es por distanciamiento del papá que se va a trabajar lejos, podría ser a través de una videollamada, ¿verdad? Entonces, superar esa separación a través de una videollamada, depende cuál sea el caso, ¿verdad? Gracias, Evelyn. Eso es lo que les pedía. ¿Qué iba a decir de Samantha? Era yo Keren, perdón, Keren. la terapia cognitivo-conductual. Ajá, pero ¿cómo? O sea, algo así como hizo Evelyn. Claro, ella les tiene una ventaja porque ella se puede decir que ya lo aplicó con su niña. Y ustedes, como no tienen hijos, dicen, no tienen esa misma ventaja que ella. Sí, la terapia cognitivo-conductual encaminada pero ¿a quién se la darían? ¿A los padres o al niño le darían una explicación para modificar algunas cogniciones que él tiene? ¿Quién iba a hablar? No identifiqué. Bueno, sigamos adelante. Gracias, Evelyn, por
tratar de, por poder, no todos van a poder, ¿verdad? Pero vayan pensando así, ¿verdad? O sea, es para que ustedes sepan cómo es más o menos en la vida real. Mutismo selectivo. A ustedes les está dando mutismo selectivo. Mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad. Quien lo sufre siente una ansiedad tan fuerte que no le permite hablar en ciertas situaciones. Con la mayoría de las personas, aunque en su vida íntima hablan normalmente y mucho. Esta condición es muy poco conocida, pero por tal razón muchos no reciben ayuda y el tratamiento psicológico adecuado. Donde más sufren el silencio es en la escuela. Aquí es el mismo trastorno conductual en que hay dificultad para comunicarse verbalmente, esta alteración se atribuye a conocimiento del lenguaje. Aquí está haciendo una especie de diagnóstico diferencial. Esta alteración se atribuye a desconocimiento del lenguaje, dificultades en emisión al hablar, situaciones específicas, duración mínima de por lo menos un mes, eso lo debe decir el DSM-5, interfiere en el ámbito educativo, laboral o social. Entonces ustedes podrían tener motivo selectivo, pero si no interfiere en otros aspectos, pero si estuviera interfiriendo aquí en la universidad y todos les estuvieran diciendo, sí, ustedes no participan, no hablan, entonces podríamos pensar en algún motivo selectivo. Igual, aquí identificar no cuesta tanto. Aquí lo difícil es cómo hacemos para que un niño que tiene mutismo selectivo, una niña, un adolescente o incluso un adulto, ¿qué podríamos hacer para ayudarle a una persona con mutismo selectivo para que hable un poquito más? Lick, podría ser apoyarnos en las herramientas tecnológicas, colocarle tal vez algunas materiales didácticos que encontremos digitales, por ejemplo. Bueno, Sí, pero, porque no sabe leer, ¿verdad? Porque solo lo va a escuchar. Podría ser algo así como que repetitivos, ¿verdad? Y yo siento que el motivo se da más en los niños, porque después siento que tardan más en hablar o en expresarse. O a veces también pasa por el miedo o el bullying que le hacen en las escuelas, ¿verdad? Mejor prefieren quedarse callados. Es como a mí me da pánico estar hablando, pero cuando sé algo, pues lo digo. sí, a todos nos da miedo, pero como usted dice, uno se sobrepone y ve que hay más ganancia en hablar que en quedarse callado. Cosa que algunos de ustedes acá no parece, no tienen esa idea, prefieren quedarse callados. Y no saben que eso, o sea, en este caso de la universidad, quedarse callados, eso, están pagando un precio, que no me lo van a pagar a mí, ni ahorita, pero en el futuro se va a afectar. Y las personas que, aunque sea con el miedo, se equivocan y hablan, están ya avanzando, ¿no? Preparándose. No es amenaza, esto no es amenaza, solo es como que diciéndoles esto va a pasar. Y no porque a mí se me ocurre ahorita, ¿verdad? Ya lo he visto a través de los años, que las personas calladas o muy calladas les cuesta el privado. ¿Por qué? Porque en el privado tienen que adquirir una habilidad que es la habilidad verbal, las ganas de hablar, pero ya lo adquieren sobre la marcha, preparándose para el privado. Entonces, desde ahorita, desde semestres atrás tendría que verlo. Gracias, Evelyn. Mutismo selectivo. La causa del mutismo selectivo podría ser, ¿verdad? Esto que yo estoy haciendo. Pero aquí pues yo no quisiera hacerlo, pero una de las causas es que los adultos le dicen a los niños que tienen que hablar. Y los presionan y la persona esa presión, en vez de ayudar, dificulta más, ¿no? Pero como les digo, yo acá tengo que hacerlo. Lo siento, ¿verdad? Ahora con los niños más pequeños, el mutismo selectivo podría deberse a que, o sea, yo entiendo que todo esto de la comunicación, el hablar, la comunicación verbal, tiene un porqué. O sea, si yo tengo una necesidad de transmitir algo, de contar algo, voy a hablar. Si yo no tengo esa necesidad, esa gana, yo me voy a quedar callado. ¿Qué es lo que pasa con Evelyn? Evelyn tiene ganas de comunicar algo, tiene miedo, pero pueden más sus ganas. Esas ganas son las que la gente
La gente tímida, por ejemplo, no tiene. Hay después, hay después. Y en el caso del motivo selectivo podría deberse también a eso, a que no hay ganas, a que, por ejemplo, los padres le dan todo y él no ha entendido y no ha sentido la necesidad de comunicar algo. Y que la solución pues no estaría en presionar, sino, entiendo yo, colocarlo en situaciones en donde él vea la importancia, la relevancia de hablar. Sí, también podría ser que cree una especie de ritual, por ejemplo, para desviar la atención o desviar la ansiedad, por así decirlo. Digamos que si están nerviosos porque están frente a un público, por ejemplo, o tal vez no fijarse en el público, sino que fijarse en algún objeto o en algo, pero menos en el público, porque al verlos o al ver a una persona con la cual se desconoce, por ejemplo, Sí, tal vez podría generar esa ansiedad y por lo tanto no habla tanto una persona ya como adulta y un niño. Pudiera funcionar para ambos. sí, 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 obviamente alguien con motivo selectivo tendría que ir paso a paso, o sea, que hable frente a todos sería lo último. Primero que se comunique con el compañero, si es en la escuela, que se comunique con la maestra, que lo haga de manera individual, poco a poco ya ir pasando al grupo. Disculpe, Ujú. ¿la terapia de juego funcionaría con estos niños o leerles cuentos para que su vocabulario se vaya, aparte de expandiendo, su mente vaya trabajando un poco más y vayan liberando, o solo sería terapia cognitivo? No, sí me parece la idea de la terapia de juego, porque si usted está entendiendo la terapia de juego de Virginia Axline, que es la que dice en donde el niño lleva el control, el niño decide jugar, en este caso el niño decide si habla, si no habla, o sea que el niño en ese ambiente va a sentirse aceptado con sus palabras o sin sus palabras, se va a sentir aceptado, se va a sentir entendido, y pues lo que dice la terapia es que si el niño está en un ambiente así, en donde nadie le está diciendo que tiene que hablar, que tiene que jugar, va a empezar a fortalecer su autoestima y a un montón de cosas, a sufrir un montón de cosas. Sí, la terapia de juego, eh, Aquí sí me también los parece, juegan un papel muy importante porque son los que le brindan la seguridad al niño. los Aparte de padres. servir, sí, pueden servir de Ujú. modelo para ayudar en lo del mutismo selectivo. Se lo digo porque con mi hija, ella no le costaba mucho expresarse, Ujú. entonces no hablaba en clase, no entendía todo, pero a ella no le gustaba hablar. Ah, Y entonces yo estuve con ella y practicando, igual mi esposo, y ahora pues eh, declama, salen los videos y aparte de eso lleva el primer lugar en el colegio, siempre participa. ustedes le ayudaron, ustedes le dieron Así es, sin presionarla. sin presionarla, porque si uno los empieza a presionar, ellos ya no lo hacen, se sienten Ocurre lo amenazados contrario, ocurre lo contrario. exactamente. ¿No? Por eso me decía, ¿creen en leerle cuentos? O sea, yo no le voy a decir, mira, fíjate que hablar es bonito, comunícate, no. Yo le voy a leer un cuento y se hace, qué bonito. O sea, le está sirviendo la maestra o la psicóloga de modelo. Es una especie de modelado en el cuento, entiendo yo. Bueno, gracias por su participación, por tus ideas. 10 tips para trabajar con un niño que tiene mutismo selectivo. Aquí están los tips. Adquirir una buena relación con el niño e invertir tiempo en conocerlo. 2, no obligar al niño a hablar, no usar recompensas, amenazas o castigar. 3, hacerle saber al niño que será capaz de hablar cuando esté listo. Educar a las personas que le rodean sobre el mutismo selectivo. Todo lo que ustedes estaban diciendo. Conocer las situaciones en las que el niño se siente cómodo y en las que se siente incómodo hablar.
hablando innecesarias. Designar un lugar seguro para que el niño pueda estar tranquilo y relajarse entre las rutinas. Enseñar estrategias al niño, tarjetas o ayudas visuales. No obligar al niño a hablar como parte de una tarea y no permitir que otros hablen por el niño. Fobia específica. Entonces, este sería, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la presencia de un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones delimitadas. Además de tratarse de un miedo extremo, es un miedo irracional que es desencadenado por la presencia o anticipación de objetos o situaciones específicos. La exposición real o posible provoca una respuesta inmediata de ansiedad importante. Yo creo que este es otro trastorno que si una persona me llega y me dice, mire, tengo miedo a bañarme, le tengo miedo a los perros, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a las ratas, fobia, fobia específica. Lo difícil acá, y yo sí lo veo difícil, es tratar tratamiento. Tratamiento. ¿Cuál es la terapia que se recomienda para este tipo de trastorno? ¿Quieren usted que lo tiene en la punta de la lengua? De sensibilización sistemática, creo que se llama. Ah, yo pensé que me iba a decir terapia cognitivo-conductual, pero sí es la de sensibilización sistemática, o sea que es una técnica conductual, que sí, es la de sensibilización sistemática, que consiste en ir acercándome progresivamente al objeto que me provoca la fobia, y en ese acercamiento progresivo, el psicólogo le enseña a la persona a relajarse. ¿Verdad? Porque según este principio, si yo estoy relajado, no puedo ponerme ansioso. Y si estoy ansioso, no puedo estar relajado. Entonces voy a sustituir o aprender a relajarme frente a un miedo intenso. Entonces, en este caso hay que crear una escala de miedo. Hay que crear una escala y hay que enseñarle a la persona una técnica de relajación e ir aplicando poco a poco esa técnica. En teoría se oye fácil. ¿Creen ustedes que sea fácil? No creo que sea fácil. Pero sí creen ustedes que- que ya con la suficiente información, preparación, ustedes puedan aplicar una técnica de sensibilización sistemática a un paciente con fobia, Sí, licenciado. ¿sí? ¿Cómo lo harían más o menos? ¿O cómo lo haría usted? Así como dice la teoría. Por otro lado está la terapia. ¿Qué otra terapia? ¿Qué otra terapia? No es la más recomendada, pero eh, pues de ahí surge. O sea, es la original, la terapia original para las fobias. La conductual no es la original. ¿Cuál es la terapia original para estas fobias? Para la fobia. ¿Cuál es la terapia original? No sabe. ¿No? Sabe verle. Ahí se puede utilizar lo de la exposición a la fobia, ¿no? Sí, también es una terapia conductual positiva. Exposición. No saben cuál es la terapia original para la fobia. Diana, no sabe la respuesta, Diana. Diana. Diana.
Creo que no sabemos cuál es. La terapia de Sigmund Freud, el psicoanálisis. El psicoanálisis. O sea, Freud es el que comienza, no le llamamos fobia, pero sí el miedo a las ratas, el miedo a los caballos. Y el abordaje que le da es que el miedo a algo tiene un significado, significa algo, tiene una simbología. Ya casi no se acepta ese tipo de terapia porque pues, de aquí a que encontremos, o sea, va a tardar en que encontremos el significado del miedo a algo. Por ejemplo, gente que tiene miedo a subirse a las pasarelas, cruzar puentes, tiene un significado, pero en lo que encontramos ese significado, la persona sigue sin poder, por ejemplo, el miedo a volar y tiene que viajar dentro de 2 meses pues, o dentro de un mes, entonces la terapia conductual, porque el psicoanálisis va a tardar demasiado. Pero, por ejemplo, Freud encontró que el miedo a los caballos era el miedo al padre. ¿Creen ustedes que se podría abordar una... ¿Será que tiene sentido eso? A ver, por ejemplo, el miedo a las serpientes, ¿miedo qué será? Psicoanalíticamente hablando. El miedo a las serpientes. ¿Qué podría Recuerdo, significar? una ocasión lo mencionó, pero ahorita no me recuerdo. Esa es otra forma de ver la psicología. La simbología que hay detrás de, o el inconsciente que hay detrás, lo inconsciente que hay detrás de. Un paciente le dice, mire, es que yo tengo problemas para tomar decisiones. ¿Será que me puede ayudar? Entonces uno puede decir, sí, tiene un problema en la toma de decisiones. Voy a leer y voy a encontrar una técnica. Ese es ¿cómo es que le llaman el psicoanálisis? El contenido manifiesto. Eso sí ya lo han visto, el contenido manifiesto y contenido latente. Pero es el contenido manifiesto, pero la acción que ella dice de que le cuesta tomar decisiones, ayúdeme, tiene una simbología. A veces también hay que estar pendiente de eso. ¿Qué podría significar eso? Que una paciente o paciente le diga, mire, a mí me cuesta tomar decisiones, quiero que me ayude. Padres estrictos, tal vez, Padres estrictos y cómo le afectaron a ella los padres o a él los padres estrictos. Le provocaron la inseguridad al momento de elegir. O eso es. Aquí está. Ajá. Entonces ya ustedes hablaron, Jonathan dijo de padres. Entonces ya en el psicoanálisis nos tenemos que ir a la figura del padre. Ya muy lejos, ¿verdad? Muy lejos si fuese un psicoanálisis. Pero ustedes pueden estar aplicando la técnica conductual o cualquier otra técnica y ver ese tipo de... Claro, ustedes van a aplicar una técnica, le van a enseñar una técnica para la toma de decisiones. Pero esa información que ustedes me dijeron, Jonathan y quién más, ustedes dos, esa la tengo acá, la tengo en reserva. Es una persona que posiblemente tuvo padres estrictos, es una persona insegura. Esa inseguridad podría ser baja autoestima, entonces, puedo trabajar también autoestima, puedo trabajar la figura paterna. Y por eso ahí viene el curso del licenciado Haroldo, que ahorita todavía no van por ahí porque ustedes van con los fundamentos, pero se supone que ustedes tienen ahorita que saber eso de contenido latente, manifiesto, el falo, qué significa el falo, que podría ser el miedo a la serpiente, miedo a los símbolos fálicos, a la autoridad, al padre otra vez.
digamos, con esta es la fobia específica. Miedo, o sea, es específica porque, como dice acá, puede ser a algo ambiental, algo situacional, a las inyecciones, a la sangre, a los animales. O sea, hay gente que tiene miedo a las inyecciones, a que le inyecten algo. No al líquido, sino a la aguja. Y estaba leyendo un poquito sobre eso, que creo que es un mundo aparte. Que en esos casos no bastaría con la desensibilización sistemática, sino hay que enseñarle otra técnica. Hay otra técnica en donde tiene que ponerse tenso y creo que hasta acelerarse. O sea, es otro abordaje. Porque las reacciones en las fobias a las inyecciones, patrón de R cardiovascular, sí, hay un componente del sistema nervioso que no se va a solucionar con la desensibilización sistemática. Y la fobia social es el miedo excesivo y durable en relación con otras personas, corresponde al miedo intenso y persistente del juicio del otro en toda situación en que uno es escuchado o observado, ya sea por un solo individuo, varios o un público entero. La fobia social se traduce por una ansiedad real que paraliza. Fobia social. ¿Con qué trastorno se podría confundir la fobia social? ¿Con qué otro trastorno? Ni idea. Con ansiedad generalizada. Ansiedad generalizada. Sí. Agorafobia. ¿Cómo? Agorafobia. Agorafobia. Sí, también. Pero piensen en un trastorno no de este apartado, de otro apartado. Pues de otro trastorno de otro apartado se podría confundir. Un trastorno de la personalidad paranoide. Sí, con un trastorno de la personalidad, pero yo no estaba pensando en paranoide, sino en un trastorno de personalidad evitativo. Pero, pero habría que revisar eso, a ver si yo estoy equivocado. Es un miedo excesivo y durable en relación con otras personas. Corresponde al miedo intenso y persistente del juicio del otro en toda situación en que uno es escuchado u observado, ya sea por un solo individuo, varios o un público entero. La fobia social se traduce por una ansiedad real que paraliza. O sea, ¿será lo mismo fobia social que timidez? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero sí, una persona tímida sería la principal persona en riesgo para padecer una fobia social, ¿o no? Yo considero que sí. Sí. Estarían a un paso de tener la fobia social, de desarrollar una fobia social. Síntomas: conciencia excesiva y ansiedad por situaciones sociales cotidianas, preocupación intensa por días, semanas o meses antes de un evento social futuro. Pensamientos intrusivos sobre cosas que causan ansiedad, miedos extremos a ser observado o juzgado por otros, o actuar de formas que pueden humillarlo a que otros perciban que está nervioso. Permanecer quieto y en silencio o escondido en el fondo para pasar desapercibido. Aquí con ustedes hay varios de ese. Ahora no me he puesto a pensar. En el salón, pues se identificaban bien las personas que no querían que se les preguntara. Acá no he visto yo cuál sería la estrategia, digamos, la forma en que actúan estas personas. Que allá en lo presencial no participaban, en un rinconcito, en silencio, escondido, para pasar desapercibidos. Creo que tampoco identificar este trastorno no cuesta tanto. Lo difícil sería, ¿es necesario ayudar a estas personas? O porque en otras clases les he hablado de
de que esta sociedad valora a la persona que habla, o sea, la persona que habla extrovertida es mejor valorada que la persona introvertida que no habla. O sea, pareciera que el extrovertido es es la persona, es el modelo, y el otro es el modelo que está, la otra persona pues está queriendo alcanzar ese modelo. Hay cosas que ya como psicólogos sabemos que no, o sea, que hay personas extrovertidas, hay personas introvertidas, unos hablan más, otros hablan menos. Entonces, de hecho hay un libro, les he mencionado yo, que algunos de ustedes se los pasé, que es El poder de los introvertidos. Ser introvertido tiene también sus ventajas y desventajas, ser extrovertido también tiene ventajas y desventajas. Entonces, pero se entiende que como es una fobia, pues está causando ya un problema a nivel social, laboral o personal. Entonces, pero yo entendería que pues no vamos a cambiar su esencia. La persona que tiene fobia social, cierto temor, va a tener siempre esos rasgos. Si alguien de ustedes acá dice que tiene fobia social y se va a ir con el psicólogo, pues no se va a volver una Samantha, ¿verdad? Que Samantha es extrovertida, está en su genética. ¿Verdad? Aunque vaya con el mejor psicólogo, no sé quiénes son las calladitas acá, Maricruz, ya ni los nombres me sé, Miguel, ¿verdad? No se van a volver una Samantha, van a seguir siendo calladitos. Entonces, no vamos a cambiar su esencia, pero sí les vamos a dar porque ya es un trastorno que está causando alguna dificultad. ¿Cómo creen ustedes que se podría ayudar a una persona con fobia social? Puede ser involucrándola con grupos sociales. Ah, con tareas para casa, con tareas, ajá, mediante tareas, sí, sí, sí. O sea, que aplicaría una técnica conductual. Clic, Ujú. y se serviría de algo hacerle ver que las otras personas posiblemente no ni la escuchan ni la observan excesivamente como él lo piensa. Ajá, que esa sería una técnica de qué terapia. Ana Cristina Teo, lo que mencionó Jonathan, ¿de qué terapia es? No lo escuché bien, licenciado, me está cortando mucho la señal. ¿Lo podría repetir? Ah, es que Jonathan, ¿qué fue lo que dijo Jonathan? Que serviría de algo hacerle ver que las otras personas ni la escuchen ni la ven atentamente. Entonces, ¿En la terapia de grupo? no, el psicólogo le diría a la paciente o al paciente, porque uno de los temores o una de las características de una persona con fobia es sentirse observada, que los demás la están observando, la están juzgando. Entonces Jonathan dice que serviría de algo, pregunta él, decirle a la persona, hacerle ver que los otros están en su mundo y no le están poniendo atención. Y yo le pregunto a usted, esa técnica de qué terapia sería? ¿Qué modelo? No sé si formaría parte de la terapia de grupo en el modelo ¿Qué modelo? conductual. Sí, sí, no se escucha. Sí, sería una del modelo cognitivo conductual, dice usted. Sí, Ah, es, bien. Gracias, No Ana. sería del cognitivo racional. Eso. Ah, bueno, sí, sí, también, ¿verdad? Sí, esa sería una técnica, para ser específico, una técnica cognitiva. Incluso puede ser a través de una situación real. Vamos a un lugar X o vaya usted a un lugar con una persona de confianza y fíjese, cerciórese. Por ejemplo, vayan a la plaza ahí a los comedores, a los restaurantes de ahí de Cutiapa, o sea, al centro comercial o al mercado, y coma, y se va a dar cuenta que los demás se untan los dedos, las manos, se echan, y están preocupados por lo que está pasando a su alrededor y no por lo que está pasando a 10, 20 metros de ellos.
Eso es lo que usted dice más o menos, ¿verdad, Jonathan? Que se hace en la vida real, le dicen a uno, vaya, y dése cuenta que no, que las personas habrán uno o dos que pareciera que lo están viendo, pero en realidad tienen los ojos hacia usted, pero están pensando en otra cosa. Gracias eh, por sus ideas. Sí, es un proceso, es un proceso. Es un proceso en donde podría enseñarle, explicarle, darle toda la cuestión teórica de qué le está pasando, qué puede hacer, que tiene que modificar algunos pensamientos que él tiene, que ella o él tiene, y realizar algún tipo de tareas. Luego habría que pensar en el orden. El orden. Yo entiendo que primero darle la teoría, luego explicarle las técnicas, y luego ya ir a la vida real y aplicar esas técnicas, esas tareas. No sé, hablar con gente, puede ser que tenga tanta fobia que no hable ni con alguien de la casa, que no hable con su papá, que no hable con su mamá, pues que hable con su papá, con su mamá durante un minuto, durante 2 minutos, que hable con un desconocido en la calle, por ejemplo. Alrededor del 2.6% de la población en general padece de fobia social. Es más frecuente en mujeres que en hombres. El ser introvertido e hipersensible aumenta la probabilidad de desarrollar una fobia social, pero eso no es suficiente para desarrollar una fobia social. La fobia social no es la consecuencia de una causa única, sino que resulta de una sucesión de factores. Por un lado, unos asociados a la personalidad y al temperamento, por otro, a las experiencias y eventos de la vida. Entonces, hay una persona tímida y empieza a sufrir bullying durante la primaria, llega a la universidad, ¿verdad? Con una serie de, que quizás algunos de ustedes así les ha pasado, que tenían la personalidad introvertida, se toparon con un Jonathan molestón, así, se no hacía bullying, Jonathan. Se no hacía bullying, Jonathan. Bueno, sigamos. Ataques de pánico. Entonces, en el DSM-5 está el trastorno de pánico, y aquí está el ataque de pánico. ¿Cuál es la diferencia entre ataque de pánico y trastorno de pánico? El ataque de pánico es un episodio. Ajá. El trastorno, un conjunto de episodios. Un conjunto de episodios. ¿Y qué son los ataques de pánico? Se llama ataque de pánico a un episodio repentino de aparente, ocasionando a la persona un deseo incontrolable de huir o de pedir ayuda. Las personas que sufren de trastorno de pánico son los mayores consumidores de sedantes y ansiolíticos. Son peligrosos los ataques de pánico. Causan terror, pero físicamente no causan ningún daño. La esposa de mi sobrino durante el 2021, en época de COVID, le dio un ataque ya no sabía que eso le había dado, pero le costaba respirar y sentía presión en el pecho. Entonces se pensó, lo primero que pensó es que tenía COVID por la dificultad para respirar. Y sí, le dio miedo, llegaron, yo creo que en 2 ocasiones, en términos de un mes, llegaron los bomberos, porque ya, lo que dice acá, las reacciones físicas son severas, sienten que se les va a salir el corazón, que se van a morir porque no pueden respirar. Causan terror, pero físicamente no causan ningún daño. Incidencia, alrededor del 4% de la población experimentará ataques de pánico durante sus vidas. Cuando buscar ayuda, los ataques de pánico son difíciles de manejar, pero por cuenta propia y tienden a empeorar sin tratamiento. Y dado que los síntomas de los ataques de pánico pueden parecerse a otros problemas serios de salud, como ataques al corazón, es importante una evaluación para descartar cualquier otro peligro. Un ataque de pánico puede ocurrir una única vez en la vida, pero muchas personas experimentan episodios referidos. También se le llama ataque de ansiedad.
Es importante señalar que en cada persona puede presentarse otra variedad de síntomas, ya que es una condición que puede limitarse a solo una interpretación. Entonces, los síntomas son taquicardia, respiración entrecortada, sensación de ahogamiento y pánico, sudoración, náuseas, escalofríos y tensión, problemas gastrointestinales, mareos o incluso quedar inconsciente, hormigueo en las manos, cabeza y extremidades. Este sí cuesta diagnosticarlo, ¿verdad? ¿Con qué trastornos psicológicos o incluso médicos se podría confundir los ataques de pánico? En médicos con problemas de hipertiroidismo. Ah, con problemas de hipertiroidismo, ¿cierto? Porque como si quieren elevada la, ¿qué hormona es? La T3, la T4. También fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un conjunto de síntomas, depresión, ansiedad, dolores en el cuerpo, puede tener taquicardia, ansiedad, Ah, problemas gastrointestinales también. antes sí se cabal se confunde. Se incapacitan a tal ¿Sí? punto que tienen que estar acostados porque el dolor, se acuestan con el dolor, duermen con el dolor y se levantan con el dolor. Ah, ya. Y es degenerativa. O sea, No, esa va- no es generativa. no, no. Mm, Pero sí lo tratan los neurólogos y tiene que ir acompañado con psiquiatra y psicólogo. se puede confundir con un ataque al corazón, con COVID, en época de COVID. Yo digo que ahora ya no se va a confundir con COVID, pero Dice que a mí hace 2 años me dio tiroiditis, perdón, se me inflamó la tiroides. Entonces eso me provocó ataques de pánico y eran que duraron prácticamente año y medio. Me daba uno tras otro y así estuve. Y todo fue por la tiroides. o sea que usted sí pudo haber desarrollado un trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica. Así es. O sea, ya no le llamaríamos un trastorno de pánico, simplemente es un trastorno de pánico debido a Exacto. enfermedad médica. Por eso es que se desapareció el hijo. No, pero aquí sigo. Ajá, no, pero se desapareció en el sentido que no participaba, no era la misma de siempre. Pero con el tratamiento sí se va a superar. Ah, la tiroides también es otra cosa que se me olvidó con los trastornos de depresivos, porque es la sintomatología de un trastorno Cuando es el depresivo, eh, hipotiroidismo, también hipotiroidismo. Y usted tenía hiper. hiper. Ah, acelerado, sentía los caballos en el corazón. Así es. ¿Y con qué trastorno se podría confundir? Si hay tanto componente orgánico acá, ¿con qué trastorno psicológico lo podrían confundir? Una generalizada, Ah, se podría confundir con un trastorno de somatización, también. porque uno va a mandar a hacer los exámenes y va bien del corazón, va a salir de una presión. Entonces, si uno no entiende bien los ataques de pánico, va a pensar que está somatizando.
Ahora, si uno entiende bien eso, bueno, y los exámenes salen bien, pues uno ya va ahí por ese lado de los ataques de pánico, del trastorno, del trastorno. Pues los ataques de pánico son episodios y el trastorno es el conjunto de episodios. ¿Sí? Ahora, todos los trastornos de ansiedad pueden tener el apellido ataque de pánico. De hecho, el caso que ustedes van a resolver, que hay una vez les doy el diagnóstico, solo ustedes encuentran el código y el apellido correcto es un trastorno de ansiedad por separación, un ataque de pánico. Pues alguien puede tener otros nombres acá, una fobia específica con ataque de pánico. ¿Qué otro trastorno hay? Puede haber mutismo selectivo. No, mutismo selectivo creo que no podría desarrollar ataque de pánico. Pero trastorno de ansiedad por separación con ataque de pánico. No creo que no. La fobia específica sí podría ir acompañada de un ataque de pánico. La fobia social también podría tener un ataque de pánico. El apellido ataque de pánico. Ahora la pregunta es, ¿y está el trastorno de pánico? Está el trastorno de pánico. Es decir, la persona no tiene ansiedad por separación, no tiene fobia social, no tiene fobia específica y presenta estos ataques de pánico. Ahora la pregunta es, si una persona con ansiedad por separación presenta un ataque de pánico, ¿por qué ahí no hago el diagnóstico? Aunque sean varios ataques, varios. ¿Por qué ahí no hago el diagnóstico de trastorno de ansiedad por separación y ansiedad por separación con ataque de pánico? ¿Por qué creen ustedes que algo es, seguramente eso se hace, solo se coloca el especificador? Porque la característica es el alarma la vinculada, que en este caso serían los padres, ¿no? Dice que la causa de la de pánico es el aumento de personas. Entonces, si la persona aprende a relajarse, a relajarse ante el alejamiento de personas, esos ataques de pánico van a disminuir y desaparecer, ¿verdad? Igual acá, en una fobia social, alguien le puede dar un ataque de pánico, pero si la persona aprende a controlarse, a hablar en público, a estar frente a las demás personas, esos ataques van a ir disminuyendo. Pero cuando el trastorno de pánico se presenta sin ninguna causa aparente, entonces ahí, como no sabemos la razón, está difícil, ¿verdad? Porque hay un trastorno de pánico, pero ¿a qué? Acá sabíamos que se podía haber una fobia, se podía haber una fobia social, una fobia específica, una ansiedad por separación. Pero cuando se habla de trastorno de pánico, que no hay una causa tan a la vista, ¿cómo podríamos tratar a una persona con trastorno de pánico, pero no tenemos una causa, una causa a la vista? Lo primero sería descartar el lado médico, considero. Sí, así como con usted, digamos, se descartó lo médico. Entonces, se debe algo. Pero digamos que hubieran hecho exámenes y no, la tiroides bien, todo bien. Y usted con ataques de pánico, con trastorno de ataque de pánico. ¿Qué creen ustedes que sería ahí? Bueno, obviamente aplicar alguna de las técnicas. Por ejemplo, no sé si ya hay un canal de una psiquiatra, de Fanny Psiquiatra, no sé si se los he mostrado. Ella explica ahí la técnica que principalmente se utiliza. Pero eso sería atender lo inmediato. El inmediato sería una técnica de respiración. Ajá, sí. Sí, ¿qué hacer en caso de, verdad? Pasos a seguir en caso de un ataque de pánico. Mantenga la calma, que se respire,
sé que lo que le estoy pidiendo va a ser difícil porque precisamente una de las cosas que sienten es que no pueden respirar, piensen esto, piensen lo otro. Ajá, sí, así se la vuelve. Pero yo como ya les enseñé que hay algo ahí detrás, ¿verdad? Podría haber algo detrás. Hay algo detrás, pero puede ser que no nos dé tiempo a llegar hasta ahí, ¿verdad? No es un psicoanálisis. Agorafobia. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que consiste en el miedo a los lugares donde no se puede recibir ayuda por temor a sufrir una crisis de pánico. Es un miedo también. Se diferencia de la fobia específica, de particular algo. Se diferencia de la fobia social porque la fobia social es el miedo a hablar en público. A hablar en público. O sea que una persona con fobia social no tiene miedo a salir a la calle. Porque en la calle, pues si no quiere hablar, no habla. Nadie la va a obligar. No tiene miedo de subirse en un bus porque en el bus no tiene que hablar. Solo se sube y se sienta. Va a tener un poco de miedo, pero no como la persona con agorafobia, que sí tiene miedo a salir de su casa. A pararse en la puerta de su casa. Pero sí se parece porque dice acá miedo, o sea, hacer el ridículo, pero por ejemplo a caerse en la calle, vivir una crisis, es decir, que ir en la calle y que le dé una crisis de ansiedad y que todos la empiezan a ver. Miedo a desmayarse, a sufrir un infarto, a perder el control. Personas con predisposición a responder de forma excesiva ante las situaciones estresantes. Edades promedio entre 20 y 40 años. El 40% de la población lo padecen más las mujeres que los hombres. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres padecen más trastornos de ansiedad por las mujeres más que los hombres? Taquicardia, temblores, esas serían las reacciones: taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, sensación de orinar o evacuar. Consecuencias: evita las situaciones temidas, las soporta con gran ansiedad o malestar, tiene la ansiedad urgente de estar acompañado. El tratamiento es un tratamiento cognitivo-conductual que se basa en someter al paciente a una exposición gradual a las situaciones que típicamente le provocan la ansiedad. Aquí hay miedos particulares: a salir, a ir a la calle, a estar dentro de un elevador, por ejemplo, que no es claustrofobia, es el miedo a estar en presencia de otras personas. Entonces estas personas no van a salir ni siquiera a la calle. Por lo menos la persona con fobia social sí, con miedo, pero va a la calle. Su miedo es cuando tiene que hablar frente a otros. ¿A qué tiene miedo una persona con agorafobia? Me voy a desmayar, voy a morir, voy a volverme loco, voy a perder el control, voy a hacer el ridículo. No quiero pasarlo tan horriblemente mal. Si salgo, solo tendré una crisis de pánico. La agorafobia es el miedo y evitación a estar en lugares o situaciones de los cuales puede ser difícil o embarazoso escapar, o en los que puede ser difícil disponer de ayuda en el caso de que sobrevenga un ataque de pánico. Síntomas son como los de un ataque de pánico normal: taquicardia, ahogo y presión en el pecho, sudoración, mareo, parestesias, desrealización y despersonalización. ¿Qué son parestesias? No me diga, Alicia. O díganos con un lenguaje común y corriente. Me dice que no le diga. No, ahora sí, díganos, pero con un lenguaje no técnico. Es la sensación de hormigueo. Oh, pues ahí están unas hormiguitas. Se me durmió un brazo, o sea, es una parestesia. Uno de los grandes pilares en los que se basa la asociación en la terapia cognitivo-conductual, puede ser grupal, individual, aprendizaje de herramientas que posibilitan al individuo manejar el pánico, online y farmacológico. Y en el libro, si yo les doy la clase o se los da a otra persona, van a usar el mismo libro. En el libro de John Coderch, que es sobre proceso terapéutico psicoanalítico, ahí plantean el caso de una mujer que tenía, yo creo que agorafobia, porque le daba miedo a salir a la banqueta de su casa y caminar.
pero la solución que encuentran al caso es una solución psicoanalítica, porque al parecer ella que le hace ver el psicólogo a ella que usted cómo camina y con qué tipo de ropa camina. Entonces ella se da cuenta que su forma de caminar y la forma en que vestía parecía más al de una prostituta recorriendo la banqueta, y que por eso por ahí va el miedo. Ese es un abordaje. Hay que leer el caso para que ustedes digan sí. Pero acá pues es otro abordaje, la terapia cognitivo conductual, de ir acercando poco a poco la persona al miedo al miedo que tiene, y obviamente enseñarle a relajarse. También tiene que ver ese elemento de relajación. Y la ansiedad generalizada es el miedo a todo. Es un estado de ansiedad permanente y de preocupación excesiva durante al menos 6 meses. Esta ansiedad no está ligada a ningún objeto ni situación precisa. Se caracteriza por ser difusa y omnipresente. Se trata de una inquietud excesiva de todos los momentos de la vida cotidiana, profesional, familiar, afectiva, social. Es posible pasar horas imaginando las consecuencias desastrosas de las peores situaciones posibles. Entonces, esta persona puede tener miedo a hablar en público, miedo a subirse a un bus, o sea, los mismos miedos que las otras fobias, pero no se va a concentrar solo en ella. O sea, por ejemplo, puede tener miedo a las arañas, a los ratones, a todos, pero se podría decir que no con la misma intensidad. No, es como si la ansiedad fuese una cuota, eso está distribuido en todas las situaciones, en todas las personas. Es posible pasar horas imaginando las consecuencias desastrosas de las peores situaciones posibles. Ahora sí, este podría confundirse con lo que usted dijo, Jonathan, a lo mejor con un trastorno de personalidad paranoide, o con ¿qué otro trastorno creen que es? Que se caracterice por miedo a todo. Síntomas: preocupación persistente y desproporcionada sobre un asunto, falta de habilidad para hacer a un lado o dejar pasar una preocupación, incapacidad para fijarse, pensamientos intensivos acerca de cosas que generan ansiedad, dificultad para concentrarse, preocupación acerca de la preocupación excesiva, temor de tomar malas decisiones, dificultad en lidiar con lo incierto y la indecisión necesitada de saber qué va a pasar en el futuro. Tiende a elaborar escenarios mentales catastróficos. Si fallo el examen, no podré encontrar jamás trabajo. Tal vez no ha llegado porque sufrió un accidente. ¿A quién afecta? Alrededor de 4% parece de TAC. Las mujeres presentan 2 veces más este trastorno que los hombres. Las personas afectadas llegan a consultar generalmente al inicio de la edad adulta, pero dicen recordarse haber estado siempre ansiosos. O sea, es una ansiedad ante todo. Ante todo. Pero esa ansiedad está distribuida. Mientras que la fobia específica, la fobia social, la agorafobia, se puede decir que la ansiedad está enfocada en ciertas situaciones. No podemos decir que se sufra más, que se sufra menos. Solo la persona que padece esto sabe. Eh, Todos se sufren por igual, pero acá pues es el miedo a todo, y allá esas situaciones. Trastorno de ansiedad producido por sustancias o medicamentos. Entonces, al tomar una sustancia, al ingerir una sustancia, una droga, o al ingerir una sustancia, un medicamento, esto me puede generar un trastorno de ansiedad, y puede ser durante la intoxicación, durante la abstinencia o durante el consumo de medicamentos. O sea, si yo consumo cocaína y consumo demasiado para lo que yo estoy acostumbrado, me intoxico y me puede dar un ataque de ansiedad. Pero si yo consumo ya de mucho tiempo atrás cocaína y quiero dejarla, la abstinencia, el síndrome de abstinencia podría desencadenar en un trastorno de ansiedad. O un medicamento que yo tome podría generar un trastorno de ansiedad.
Y la característica esencial del trastorno de ansiedad debido a otra afección médica es una ansiedad clínicamente significativa cuya mejor explicación es el efecto fisiológico de una enfermedad orgánica. Y Alicia nos puso el ejemplo claro de lo que a ella le pasó, que básicamente la tiroides le generó un trastorno de ansiedad. Y el trastorno de ansiedad especificado y no especificado. La categoría del trastorno de ansiedad especificado se utiliza en situaciones en las que el médico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios del trastorno de ansiedad específico. Y el no especificado se utiliza en situaciones en las que el médico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios del trastorno de ansiedad específico. E incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer el diagnóstico más específico. Ejemplo, el servicio de urgencias. Bueno, había que, de acuerdo a la guía didáctica, ustedes tenían que realizar un ensayo sobre la ansiedad, pero creo que no les iba a gustar hacer un ensayo. Ya ni les pregunté, entonces yo puse un caso. Es el caso, sí, es el caso de Logan. El caso de Logan. Ese es el caso que tienen que resolver. Espero que no sea tan complicado. Ya el diagnóstico ya se los di. Aquí está el caso de Logan. Solo ustedes tienen que terminar de responder otras preguntas. Y espero que lo terminen lo más pronto posible para que puedan irse a pasear o a reflexionar. No sé si se van a ir al Tíbet o a dónde, o a algún retiro, los que son evangélicos, no sé. O a la playa, los que igualmente son evangélicos pero quieren salir a pasear. Creo que tengan rápido el caso. ¿Algún comentario, duda, sugerencia, maltrato, lo que usted quiera? Nos dejó tarea, vacaciones. No dejo tarea en vacaciones. No, porque la pueden hacer hoy y mañana o mañana y ya se acabó. Las vacaciones comienzan hasta el lunes. Bueno, que Bueno, estén bien. Feliz noche. gracias. Feliz Gracias. fin de semana. Feliz Adiós. fin de semana. Gracias. Gracias. Adiós.